Para todos y bienvenidos de forma oficial al curso. Me colaboran por confirmando que me escuchan bien, sin problemas de audio. ¿Están por aquí? ¿Me están escuchando? Bien, se escucha bien. Hola, Buenas noches, profe. Hola Paula, ¿cómo han estado todos? ¿Cómo les va? Bueno niños, plan de trabajo para el día de hoy. Llamado a lista. Vamos a verificar nuestro espacio de actualidad. Quiero que por favor compartamos las noticias. Espero que para hoy sí hayan leído. Saben que esto es importante, que nos mantiene actualizados. Vamos a ver los últimos dos temas que nos faltan, que son los indicadores de liquidez y de rentabilidad. Ustedes harán su exposición y ya nos iremos a terminar nuestro trabajo final. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a iniciar con el llamado a lista. ¿Brenda ya llegó? Hola, profe. Hola Brenda. María Alejandra, de la tardecito. Michelle. Buenas noches, profe. Hola Michelle, gracias. Geraldine. Geraldine ya llegó. No ha llegado. María José. María José tampoco ha llegado. Profe, solamente hay 5 personas conectadas. Sí, es que como me paso para el listado de hoy y no los veo. Sebastián ya llegó. Lisa Fernanda Rojas nunca volvió. Y Paula Andrea Valdés está. Ok, esperamos a ver quién falta. Profe, yo, Maritza. Ah, Maritza, sí, como tú estás en otro listado y yo ya te di conectada, ya te puse la asistencia. Listo, gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, niños, entonces iniciemos con las noticias. Espero que para hoy se hayan leído. Cuéntenos qué noticias de actualidad tienen, qué trajeron. Quien quiera iniciar, no le pongan tanto entusiasmo. Hola, profe, si quiere empiezo yo. Dale, Paula, adelante. Bueno, yo tengo una noticia de semana. Dice que el SOAT, habla sobre el SOAT, qué cambios tendría el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Resulta pues que hay, digamos, una propuesta por parte de un partido donde quieren ofrecer a la gente descuentos en el SOAT, ¿sí? Ellos indican que iniciarían con un 5% de descuento a las personas que no han tenido accidentes en el último año. Seguirían con un 8% a las personas que no han tenido accidentes en 2 años. Y por último sería el 10% de descuento para las personas que no han tenido accidentes en 10 años. En 3 años. Esta propuesta es en 3 años, 10% de descuento. Ah, ok. Esta propuesta pues se está evaluando todavía y no, pues sería muy interesante para los que tenemos vehículos. Claro, para los que tenemos motocarro, pues es muy importante saber esto. Podríamos acceder a un 10%. Yo no he tenido accidentes, gracias a Dios, por allá desde el 2016 que tuve un pequeño choque, pero de resto no he tenido ningún accidente. O sea que me podría haber beneficiado de esto y aplicaría también para todos los que tengan vehículo, para que sepan, ¿ya está en firme o es solo un proyecto o qué? ¿De dónde sale la información? Pues en la Cámara de Representantes ya tuvo, digamos, una aceptación, ya va en la segunda aceptación y ya faltaría como la respuesta final. Ah, ok, está faltando la última parte. Bueno, entonces puede que salga en firme esta ley, que podamos acceder a este descuento. Hola, muchas gracias. De ahí la importancia de este espacio de actualidad, que nosotros conozcamos un poquitico más. Gracias por compartirnos tu noticia. Bueno. Con gusto, profe. Bueno, sigamos. Maritza, ¿leíste algo? Hola, profe. Hola, Maritza. Sí, leí que la empresa de mantequilla Rama, que lleva ya más o menos 14 años en el mercado, está pasando como por una crisis económica muy grande. Ellos dicen que eso se viene presentando pues debido a los bloqueos, al paro y a todo eso que está pasando. Bueno, esto es cierto porque lo puedo decir, porque lo estoy viviendo en carne propia. Yo trabajo en una distribuidora de grasas, soy el revisor fiscal allí y todos tenemos el contrato suspendido porque no hay aceite, pues a raíz de los paros
no se ha podido conseguir aceite, no se ha podido conseguir margarina, no se ha podido conseguir mantequilla, no se ha podido conseguir nada. ¿Por qué? Porque no hay cómo entrarlo, ¿sí? Puesto que el aceite, por ejemplo, o las olerinas generalmente llegan del Ecuador o llegan de los llanos orientales y en ese orden de ideas pues no ha habido como la forma de que puedan entrar al eje cafetero, entonces no hay nada de grasas vegetales, pues hay un desabastecimiento grande, sobre todo pues como para las partes industriales, ¿no? Cuando ustedes van al supermercado pues encontrarán la botellita de aceite o lo esencial, pero para las partes pues para las partes importantes como tal, las partes industriales, no hay grasas. Maritza, gracias por compartirnos tu dato. Y, profe, y lo más complicado es porque pues ellos no solo producen para Colombia, sino que ellos también producen exportan a muchos países. Rama. Que no, sí, entonces debido a que no hay materia prima, pues no tienen cómo. Ah, ok, no recuerdo cómo se llama la empresa Rama, creo que es Grasco, pero no estoy seguro. Bueno, de todas formas, pues, si deja como un sinsabor ahí, porque como les digo, yo por ejemplo tengo contrato suspendido desde el mes pasado, pues nada que hacer, no hay materia prima, no hay nada que vender, no hay nada. La empresa prácticamente está cerrada. ¿Listo? Maritza, muchas gracias. Sebastián, ¿te leíste algo? Sebastián anda por aquí. Hola, buenas noches. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Puedo leer mi noticia? Claro que sí, ¿Puedo hablar sobre mi noticia? Listo. Bueno, profe, mi noticia es que las exportaciones mineras entre lo que lleva el año pusieron un 21,3% entre enero y pues abril. Llegaron a más de 5 millones de dólares. Esto pues favorece mucho al sector de los agricultores porque es el que más ha sufrido como las exportaciones no mineras. Como sabemos, el aguacate ha contribuido mucho a que las exportaciones de Colombia no solamente sean de la parte minera, sino que también de otros sectores. Y pues la DIAN, ahora que los registros de importación se habían incrementado, ProColombia también pues habló sobre el tema y dijo que era pues muy positivo que más del 20% de exportaciones fueran de otros sectores. También estuvieron sectores como la moda, los químicos y la metalmecánica. Ok, perfecto. Me estás hablando de las exportaciones no mineras, ¿cierto? ¿Señor? Me hablaste fue de las exportaciones no mineras, Michelle. Sí, señor, no mineras, porque pues la mayoría de exportaciones que realiza Colombia, como sabemos, son de lo que saca de la minería, como oro, el petróleo y todo eso. Y pues ProColombia desde ya el año pasado ha venido impulsando que los exportadores, los productores colombianos empiecen a exportar otro tipo de materias primas. Entonces, pues para ProColombia esto es muy bueno porque ya se empezó a abrir como más la variedad de productos que estamos exportando. Ok, perfecto, listo. Michelle, muchísimas gracias por compartir nuestra noticia. ¿Alguien más? Profe, pues mi noticia es muy similar también de exportaciones, solo que aquí es como en general. Que a diferencia del año pasado, aumentó en un 56% el primer trimestre. Sí, desde enero, febrero y marzo del 2020 a este año. Aumentó tanto pues en las industrias agropecuarias, de alimentos, bebidas, y además exportó 400 toneladas de banano. Sin embargo, se registró de que tanto el aguacate, el café y las flores está como en riesgo en perder cosechas de exportación por los bloqueos. Sí, entonces tienen muchas toneladas de aguacate, de café, tienen flores todavía allí sin poder exportar por los bloqueos. Bueno, sí, una cosa es que hayan crecido y que se haya venido registrando un alza en el mercado internacional respecto a lo que fue el 2020 por tema de la pandemia, y otra cosa pues que también la estamos viviendo y que también es muy significativa es entender cómo de cierta forma ahorita otra vez estamos entrando en una recesión, pero ya no es a raíz de la emergencia, ya no es a raíz de los temas de COVID, sino que es a raíz pues, de los paros o de los bloqueos que hay en estos momentos en el país, y donde muchas empresas están o cerrando o a punto de cerrar porque pues sencillamente no se ha podido conseguir el insumo, no se ha podido conseguir el abastecimiento, y en ese orden de ideas pues es un dato significativo de tener en cuenta. Listo, muchísimas gracias Brenda por compartirnos también tu noticia. ¿Alguien más?
¿Alguien más leyó algo? Sebastián, ¿está por aquí? Bueno, niños, como trabajo es lo que tenemos, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar ahorita de algo muy importante, que son los indicadores financieros de liquidez. Es decir, vamos a ver cuáles son los indicadores que nos miden cómo está haciendo la liquidez dentro de la empresa. Con qué liquidez, con qué dinero, con qué efectivo, con qué capacidad de generar efectivo cuenta la empresa. Obviamente, pues esos indicadores ya la idea es que los trabajemos, pues vemos los videos hoy y los vamos trabajando en el desarrollo pues de lo que falta ya del curso para la próxima semana, porque pues ya la próxima semana es nuestra entrega final. Les comparto pantalla. ¿Están viendo ahí, sí? Sí, profe. ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? En esta ocasión regresamos con ustedes para hablar de nueva cuenta de aquellos que quieren aprender, digamos, el análisis de los estados financieros sin ser precisamente contadores. Esto es lo que sigue de nuestro curso de contabilidad para no contadores. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, como ustedes recordarán, en nuestro video pasado estuvimos hablando de cómo poder nosotros comenzar a analizar los estados financieros sin ser propiamente contadores. Sin embargo, es importante que se entienda que esto, digamos, los números que se generan, evidentemente los tienen que hacer profesionales en la materia, donde sí es necesario la figura de un contador público. Ok, entonces es importante entender. Los estados financieros siempre tienen que partir de la figura de un contador público. La elaboración como tal, ¿sí? Pero el análisis sí lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Lo que vamos a aprender aquí es poder analizar y poder interpretar los estados financieros tal cual lo comenzamos a hacer en nuestro video anterior. Te voy a dejar de todos modos aquí arriba el video para que vayas a ver esta primera parte. En esta segunda parte vamos a hablar específicamente de lo que son las razones financieras, comenzando propiamente con las razones de liquidez. Estas razones financieras son de hecho muy útiles y por desgracia muy poco utilizadas. Entendamos primeramente que las razones financieras no son otra cosa que indicadores financieros que van a permitirnos obtener información acerca de una entidad financiera, de una empresa, de alguna entidad jurídica en términos financieros, que en otras circunstancias tomaría mucho tiempo obtenerlo o saberlo. Por lo tanto, amigos, es común que si ustedes presentan, digamos, algún tipo de reporte a altas direcciones, muchas veces estas altas direcciones, cuando ya están perfectamente entrenados en esta parte de las razones financieras, van a poder comprender los números que se les dan sin que necesariamente sean contadores. Van a poder entender, por ejemplo, si se tiene dinero para hacer frente a determinadas contingencias u obligaciones. Justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy con las razones financieras. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de razones financieras son las que tenemos. Existen, por ejemplo, entre otras, para obtener distintas informaciones, las siguientes. Tenemos entonces que las razones financieras nos van a permitir, entre otras cosas, obtener lo siguiente: información administrativa de alguna entidad en muy poco tiempo, que ese es, digamos, el objetivo principal para saber a qué se refieren las razones financieras. También nos van a permitir obtener información para la toma de decisiones. Justamente por eso es que necesitamos obtener la información que nos brindan estos indicadores de razones financieras. Luego tenemos lo que es la información de procesos a partir de la información financiera. A veces ocurre que simplemente con ver los estados financieros podemos entender qué tan rápido nuestro producto está saliendo, digamos, del almacén. También, por ejemplo, vamos a poder saber resolver problemas de endeudamiento, que eso es lo que normalmente le preocupa a la mayoría de los empresarios.
obtener índices de liquidez, por supuesto, y los datos de solvencia. Toda esta información es muy importante, ya que son las principales razones por las cuales nosotros tenemos la necesidad de aprender lo que son las razones financieras. Ahora, ¿cuáles son las razones financieras que nosotros podemos obtener? Bueno, existen varias. Entre ellas están las razones financieras, por ejemplo, de medidas de desempeño, medidas de eficiencia, de apalancamiento, que esto es muy importante para cuando querramos, por ejemplo, solicitar algún crédito bancario o algún crédito con nuestros proveedores. También vamos a poder saber lo que son las medidas de liquidez y finalmente saber qué tan endeudados podemos llegar a estar con estas razones financieras. No te preocupes si en un inicio puede llegar a ser un poco abrumador el panorama. Vas a ver que conforme lo vayamos explicando es bastante sencillo de entender. Antes de iniciar con las razones financieras, déjame indicarte que no hay razones financieras más importantes que otras. Todo depende de la información que necesitemos y sobre todo para qué la vamos a utilizar. Las razones, por ejemplo, las financieras que son de liquidez, van a permitirnos saber la velocidad con que se puede, por ejemplo, obtener dinero partiendo de los activos que tenemos y así hacer frente a determinadas obligaciones o circunstancias. En este caso, nos va a permitir saber si, por ejemplo, tenemos determinado dinero en nuestros bancos, en nuestro efectivo, con los clientes, nuestros documentos por cobrar. Toda esta información que son activos, que por cierto, si no sabes qué son los activos y los pasivos, te voy a dejar aquí arriba una serie de videos donde vas a poder entender con mayor claridad todo lo que son los activos, los pasivos, las cuentas de capital y por supuesto leer un balance general, que es muy importante entender estos términos, ya que gracias a esto vamos a poder comprender con más facilidad las razones financieras. Entendiendo esto, vamos a ver que aunque pueden existir otras razones financieras de liquidez, de manera general vamos a explicar las siguientes, que son básicamente 4. Es la prueba del ácido, la razón de efectivo, la razón circulante y la razón de capital de trabajo. Entonces, para nosotros hacer nuestro análisis financiero enfocado hacia la liquidez, vamos a utilizar estas 4 herramientas, ¿sí? Vamos a ver las fórmulas y vamos a ver qué nos están diciendo cada una de ellas. Analizar la liquidez de una empresa es supremamente fácil, pero es supremamente fundamental para tomar decisiones financieras. Pero ojo, que en todos los casos, en prácticamente todas las razones financieras, vamos a necesitar saber lo que son los estados financieros. Te voy a dejar aquí arriba un video donde vas a poder entender los 4 estados financieros que se manejan en contabilidad. Partiendo de esto, vamos a ver que con el siguiente estado financiero es un balance general pues bastante básico, bastante sencillo, pero donde vemos de manera clara y de manera fácil lo que es cada uno de los elementos, como en este caso es el activo circulante, los activos fijos, los pasivos circulantes, el pasivo a largo plazo y por supuesto el total del capital que está dividido en sus diferentes rubros. Toda esta información que parece de un inicio un poco imponente, vamos a ver que no es tan así. Realmente es muy sencillo entenderlo. Pero para esto nos vamos a ir poco a poco con cada una de las razones financieras. La primera que vamos a explicar es la razón financiera de la prueba del ácido. ¿Por qué? Porque a mí es una razón que me gusta bastante y que nos permite obtener información muy eficaz que nos va a permitir tomar decisiones. ¿Qué nos dice esta primera prueba del ácido? Bueno, entonces nuestra primera prueba, nuestro primer indicador financiero, va a ser la prueba ácida. Se conoce comúnmente como prueba ácida o prueba del ácido. Y nos va a decir, en relación a los pasivos corrientes, cómo estamos con activos corrientes. Si tenemos dinero suficiente o no para cubrir esos pasivos corrientes, sacando de los activos corrientes el inventario. Aquí es muy importante que entendamos, el inventario ustedes siempre lo van a ver como un activo corriente, pero es un activo corriente que está para generar la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿qué necesito yo? Primero que identifiquemos activos corrientes, pasivos corrientes y dentro de los activos corrientes, ¿cuánto es el inventario? No, básicamente nos va a permitir saber qué tan preparados estamos para hacer frente a las obligaciones. Si te das cuenta, yo tengo de este lado lo que son los activos circulantes y en la parte de abajo
tengo lo que son los pasivos circulantes. Para el tema de las razones financieras de liquidez, son los dos datos que vamos a necesitar. En videos posteriores vamos a utilizar los otros datos del balance general que vimos hace un momento. Entonces, teniendo aquí esta información, vamos a poder saber qué tan preparados estamos para hacer frente a nuestras obligaciones. Entiéndase las obligaciones, lo que son los pasivos. Acuérdate, en el video de las principales cuentas de pasivos, entendemos cuáles son estas obligaciones y a qué específicamente nos referimos con obligaciones y contingencias. En este caso son obligaciones que vamos nosotros a tener que hacer frente con estas cuentas. Esto es, acuérdate, lo que tenemos, esto es lo que debemos, o dicho de otras palabras, nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, pues que del activo circulante, es decir, de lo que es nuestro, debemos saber qué es lo que podemos convertir en efectivo de manera más rápida para poder hacer frente a estas obligaciones. En otras palabras, si yo por ejemplo tengo 15,000 pesos en efectivo y en nuestros bancos tenemos 325,000, es evidente que si solamente tenemos estos dos datos, no vamos a poder hacer frente, por ejemplo, a nuestros proveedores en caso de que ahorita nos quisieran cobrar la totalidad de las cuentas, que son 700,000. Justamente para eso sirven estas pruebas, estas razones financieras. La prueba del ácido no es otra cosa que poder entender cuáles son aquellos activos que podemos convertir con mayor rapidez en efectivo. Aquí es importante entender que la principal característica de la prueba del ácido es de que se excluyen algunos conceptos que no se pueden convertir tan rápidamente. Para este caso en específico vamos a ver que este es el almacén de 75,000. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado poder convertir todos nuestros productos de manera rápida. Si a veces estos productos no se pueden vender en un ritmo normal, pues más complicado va a ser que frente a alguna contingencia o alguna emergencia donde necesitemos el dinero con velocidad, lo podamos convertir a efectivo. Justamente esa es la razón principal por la cual la prueba del ácido excluye a esta cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos la siguiente fórmula, que esta fórmula puede llegar a incluir determinadas cuentas en el balance general que no necesariamente estén aquí. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la cuenta de deudores diversos, que no la estoy incluyendo, pero que en su momento lo podemos considerar como una cuenta por cobrar. Bueno, no copien esta fórmula que está aquí porque la enredaríamos un poquitico más. Simplemente yo se las voy a dar aquí. Inclusive lo voy a hacer en un Excel. Déjame que me abra. Y vamos a tener nuestro primer indicador. Prueba ácida. ¿Cómo vamos a hacer la prueba ácida? La prueba ácida va a ser igual a ¿qué? La prueba ácida va a ser igual a... Eso está loco. Todo lento este computador, qué pena. Todo lento y todo loco. La prueba ácida va a ser igual a... Vamos a tomar nuestros activos corrientes, le vamos a restar los inventarios y todo este valor que aquí me dé lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes. Nada más, esto es todo lo que tenemos que hacer en la prueba ácida. Tomamos los activos corrientes, vamos a excluir de esos activos corrientes los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios de la empresa no están para pagar deudas, están para generar rentabilidad.
Entonces vamos a excluir de esta prueba activos corrientes menos inventarios y lo vamos a dividir entre el total de los pasivos corrientes. Miremos el análisis. Para los casos que lleguemos a tener esta cuenta. Entonces, la razón rápida, que también es así conocida, la razón rápida o del ácido, nos va a decir que la sumatoria, tanto del efectivo, que en este caso es caja y bancos, más nuestros valores negociables, que en este caso pueden ser nuestros documentos por cobrar, y las cuentas por cobrar, que en este caso serían nuestros clientes, o también se puede entender como documentos por cobrar. Bueno, toda esta información la tenemos que sumar y luego la vamos a tener que dividir entre nuestros pasivos circulantes, que básicamente es la totalidad de estos tres rubros, que es 1.886.000. Con esta información vamos a hacer la conversión para que podamos entender la parte más importante de la razón financiera y absolutamente de todas las demás razones financieras. Vamos primero a hacer la conversión donde sumamos los 15.000 más los 325.000, que en este caso son la caja y los bancos. Luego a este resultado le vamos a sumar los 125.000, que son nuestros documentos por cobrar. Finalmente le vamos a sumar todas nuestras cuentas de clientes, que son 1.758.000. Esto porque básicamente son nuestras cuentas por cobrar que tenemos reflejadas como facturas. Bueno, entonces aquí no nos vamos a detener en desglosarla de esta forma porque esto es hacer la prueba más ácida cada vez. Simplemente vamos a tomar nuestro total de activo corriente, que en este caso serían 2.998.000, le vamos a restar los inventarios, 75.000, y lo vamos a dividir entre el total del pasivo corriente, 1.886.000 pesos. Esto nos va a dar un valor, y ese valor es el que quiero que analicemos. A esto lo vamos a dividir, al resultado que nos dé esto, lo vamos a dividir entre 1.886.000. ¿Cómo sería esto? Bueno, ya una vez sumando todo esto, si quieres tú agarra tu calculadora y súmalo de manera manual para que veas que el resultado son 2.223.000, el cual lo vamos a utilizar para dividir entre 1.886.000. Con esta información, amigos, es muy importante que ustedes entiendan que la parte central de la razón financiera, más allá del resultado, que en este caso es 1.1786, y esto a ustedes les va a dar un valor que va a generalmente, no les estoy diciendo que eso es lo que les tiene que dar, pero generalmente les va a dar un valor entre 0 y 2. ¿Qué les va a decir ese valor? ¿O cuál es el análisis de ese valor? Pues miremos bien, porque esa es la fuente del análisis financiero. No sacar el valor porque eso es simplemente aplicar una fórmula ya, sino interpretar qué nos dice ese valor. Es la interpretación que se le da a este número. Esta es la parte compleja, esta es la parte más difícil que muchos así lo consideran, pero una vez que entiendas cómo te lo voy a explicar, vas a ver que es mucho más sencillo de lo que te imaginas. ¿Qué nos quiere decir este 1.1786? Muy sencillo, que por cada peso que nosotros tenemos en nuestros pasivos o por cada peso que nosotros debemos, gracias a estas cuentas que es caja, bancos, clientes y documentos por cobrar, nosotros tenemos 1 peso con 17 centavos para hacer frente. Es decir, que nuestras deudas no son mayores a nuestros, digamos, efectivos, valores negociables, cuentas por cobrar. Vamos, que si en algún momento estos tres rubros nos llegaran a cobrar la totalidad de sus cuentas, digamos que los proveedores se enojan, quieren venir a cobrarnos, nuestros acreedores tienen problemas de liquidez, quieren cobrarnos y de repente llega el SAT o en este caso la autoridad fiscal de donde tú estés nos quiera cobrar la totalidad de los impuestos, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos básicamente primero que sacar todo el dinero de la caja, sacar todo el dinero del banco, cobrarle a nuestros clientes y por supuesto cobrar todos nuestros documentos por cobrar. De este modo, por cada peso que nosotros estemos debiendo, vamos a tener 1 peso con 17 centavos para pagar. Es decir, tenemos más dinero que de lo que nosotros debemos. Simplemente me da un valor entre 0 y 2 aproximadamente. Puede darme más, bueno, no importa, pero me da un valor entre 0 y 2. Y me va a decir, por cada peso que yo debo, ¿cuánto dinero tengo para pagar descontando los inventarios?
descontando los inventarios. En este caso, suponiendo pues que lo hubiéramos hecho con la fórmula colombiana, en este caso me diría que por cada peso corriente que yo debo, descontando los inventarios, tengo 1.1786 pesos para pagarlos. ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta. Claro. Es que yo como tal no tengo la cuenta de inventario, pero tengo la de propiedad, planta y equipo y la de bienes intangibles. ¿Me recuerdas cuál es tu empresa, por favor? La del terminal de transporte. Bueno, lo que pasa es que ustedes no manejan inventarios, pues supongo porque es una empresa que solo prestas el servicio, ¿sí? Y no necesita inventarios para eso. Entonces, en tu caso, no habría pruebas. Si me voy a entender, tú no sacas ese indicador porque no tienes inventarios para incluir. Listo, profe. Muy importante, por eso es muy necesario que se entienda la interpretación de esta razón financiera del ácido, porque básicamente nos permite saber si frente a este tipo de contingencias la empresa está preparada con lo que es suyo, con lo que tiene. Esto es la prueba del ácido. Vamos a ver las otras pruebas, por ejemplo, aquí la razón circulante, que también es muy importante de entender. Aquí también vamos a utilizar estos dos rubros, tanto los activos circulantes como los pasivos circulantes. Nos vamos para nuestro segundo indicador. Va a ser muy similar a la prueba ácida. Va a ser la razón corriente. O razón circulante, como la dicen ahí, no importa. ¿Y cómo calculo yo la razón corriente? La razón corriente va a ser esto mismo, excluyendo los inventarios. ¿Razón corriente o razón circulante? Voy a tomar el total de mis activos corrientes y lo voy a dividir entre el total de mis pasivos corrientes. Esto también me va a dar un número entre 0 y 2 y me va a decir por cada peso que yo debo en el pasivo corriente, cuántos pesos tengo para pagarlos. Sin embargo, aquí nosotros vamos a incluir la totalidad de los activos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir saber realmente cuánto es lo que nosotros tenemos como empresa que podemos utilizar frente a estas contingencias. Precisamente por eso es de que aquí utilizamos todos los activos circulantes, incluyendo el almacén, entendiendo que el almacén realmente se puede llegar a utilizar cuando comenzamos a rematar nuestros productos y lo vamos a contraponer contra el pasivo circulante. Esto lo que nos va a decir es básicamente si tenemos la capacidad de hacer frente a nuestras obligaciones con la totalidad de nuestros activos circulantes. Aquí es importante también entender que debemos excluir los activos fijos. Si tú recordarás, en nuestro balance general tenemos lo que es los activos fijos. Fíjate muy bien, tenemos edificios, tenemos terrenos. Recordemos que estos indicadores de liquidez los estamos haciendo solamente con activos corrientes y pasivos corrientes, porque es donde está la liquidez. Lo que son terrenos, propiedad, planta de equipo, maquinaria, etcétera, no entra a formar parte de la liquidez porque yo no los tengo para venderlos ni para generar dinero. Tenemos equipo de oficina con su correspondiente depreciación, lo cual suma, si te fijas, más del 50% de la totalidad de nuestros activos. ¿Por qué debemos excluir este rubro de lo que es el activo fijo en la prueba rápida o en la prueba circulante? Bueno, pues muy sencillo, porque estos activos son sumamente difíciles de convertir a efectivo. No es lo mismo que nosotros rematemos todos los artículos que tenemos en el almacén que intentar vender el edificio o el terreno donde está el edificio. Precisamente por eso es que se excluyen los activos fijos. Se entiende que es la razón circulante porque únicamente se utilizan rubros del activo circulante más el pasivo circulante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A los activos circulantes los vamos a dividir entre los pasivos circulantes, de tal modo de que la totalidad, fíjate muy bien, 2.298, 2.298, y
lo mismo ocurre con el pasivo. Lo vamos a dividir y vamos a obtener 1.2184. Acuérdate, lo más importante de la razón financiera es la interpretación que se le da. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con este 1.21? Bueno, pues que por cada peso que nosotros debemos, tenemos un peso con 21 centavos y 84 si queremos irnos más allá, para hacer frente a estas obligaciones. Si estos tres rubros, los proveedores, los acreedores y los impuestos, tendríamos o tuviéramos que pagarlos ahora mismo o al menos en los próximos días, tendríamos que hacer uso de todo lo que tenemos de nosotros, que en este caso es desde la caja hasta el almacén. Obteniendo toda esa liquidez de manera rápida, pues vamos a hacer frente a estos 1.886.000 y nos van a quedar todavía por ahí algunos pesos que vamos a poder utilizar. Entendiendo esto, entonces vamos a ver que es muy sencillo comprender esto de la razón circulante cuando tenemos perfectamente controlados nuestros activos y nuestros pasivos. Sin embargo, también es muy importante que entendamos y sepamos lo que es la prueba de efectivo. Esta prueba de efectivo que a la mayoría de los gerentes y de los administradores y empresarios, por supuesto, les gusta conocer. ¿Qué es la prueba de efectivo? Bueno, pues básicamente nos va a permitir saber la capacidad que tenemos de hacer frente a lo... Bueno, paremos aquí un momentico antes de entrar a la prueba de liquidez o la prueba de efectivo. Aquí lo importante es entender que tengo dos indicadores que son muy iguales. Uno va a ser la prueba ácida y otro va a ser la razón corriente. ¿Y estos qué me van a decir? La razón corriente me va a decir, por cada peso que yo debo en el pasivo corriente, ¿cuántos pesos tengo para pagarlo? En ese orden de ideas, ¿quién me dice cuál es el valor ideal de esta prueba, de la razón corriente? O de la razón corriente. Estoy todo oídos. Paula, ¿cuál es para ti el valor ideal de esta prueba? Profe, pues lo que, no sé, yo lo estoy comparando con calidad de deuda. ¿Tiene algo que ver? No, nada que ver porque la calidad de deuda son indicadores de endeudamiento, son los que hicimos la clase pasada. Hoy estamos haciendo de liquidez. Pues, profe, pienso yo que entre menos del valor mucho mejor, más aproximado a cero es mucho mejor. No, al contrario, Paula, y todos los demás. Este valor me dice por cada... Señora. Que debe ser mayor a 1, entre 1 y mayor, para que pueda cubrirlo, ¿no? Exacto, debe ser mayor, debe ser 1 o más. Cualquiera de estos dos me debe dar 1 o más. ¿Por qué? Porque él me dice por cada peso que debo, cuántos pesos tengo para pagarlo, ¿sí? Si me da 1.5, me está diciendo que por cada peso que debo, tengo 1.5 pesos para pagarlo. Pero si me da 0.1, me está diciendo que por cada peso que debo, tengo 10 centavos para pagar. O sea que no tengo la liquidez para asumir las obligaciones. ¿Van conmigo hasta ahí? ¿Está claro? Los pasivos utilizando únicamente los recursos del efectivo que tenemos de manera inmediata. ¿Cuáles son estos? Caja y bancos. De hecho, aquí los voy a remarcar para que los puedas tú ver con claridad. Este es el dinero que hoy por hoy podemos hacer uso de manera inmediata. Es básicamente si el día de hoy llegan nuestros acreedores y nos piden dinero porque se nos acabó el plazo, porque no tienen dinero o por cualquier otra razón, ¿qué podemos hacer? Que básicamente podemos ir a la caja de la empresa y podemos ir a sacar un cheque de manera inmediata y en ese momento pagárselos. Pero esta razón también debe de comprenderse de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestra fórmula? Bueno, básicamente es que al efectivo le vamos a sumar los valores negociables. ¿Y por qué los valores negociables? Bueno, básicamente porque son documentos que en algún momento uno puede llevarlos, digamos, a factoraje financiero y los puede cobrar de manera inmediata, tanto como documentos por cobrar e incluso algunos consideran que clientes. Para este ejercicio en particular, yo únicamente voy a considerar los documentos por cobrar
porque pueden llegar a convertirse más rápidamente que los clientes en algunos casos. Por eso precisamente yo no me voy a considerar estos tres y voy a considerar los 15,000, los 325,000 que son de los bancos y los 125,000 que son nuestros documentos por cobrar, que en este caso se van a tomar como valores negociables. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Va a ser 0.2465. Acuérdate que lo más importante de las razones financieras de liquidez y en general de todas las razones financieras es la interpretación que se le da. El resultado lo podemos interpretar de la siguiente manera. Quiere decir que por cada peso que debamos de nuestros pasivos circulantes, utilizando nuestros valores inmediatos, que en este caso es efectivo, y valores negociables, que es documentos por cobrar, tenemos únicamente 24 centavos para hacer frente. Esto quiere decir que si en este momento estos tres rubros, estos tres elementos, proveedores, acreedores e impuestos por pagar, nos quisieran cobrar de manera inmediata y no pudiéramos convertir clientes ni almacén, solamente tendríamos 24 centavos por cada peso que debemos. Es decir, que no podríamos hacer frente a estas obligaciones. Es importante recordar que el resultado de las razones financieras no es necesariamente bueno o malo. Todo depende de la estrategia administrativa que se esté llevando y, por supuesto, de los objetivos que la empresa necesite. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones en que no necesariamente estos tres elementos nos van a cobrar de manera inmediata. Y por el contrario, vamos a permitirnos, o al menos la empresa se va a permitir tener, digamos, un stock más alto en almacén o tener una cartera de clientes más elevada. Repito, esto depende mucho de la administración que se esté llevando, pero estos datos son importantes para que se consideren a la hora de tomar decisiones. Listo, siguiente prueba. La prueba de efectivo. ¿Qué me va a decir a mí la prueba de efectivo, la razón de efectivo, la razón de liquidez, como la quieran llamar? Entonces, para efectos del caso llamamos la prueba de efectivo. Me va a decir si toda esta gente a la que yo le debo, proveedores, acreedores, impuestos, es decir, toda la gente que yo tengo ubicada en el pasivo corriente de la empresa, si toda esta gente llegara en determinado momento del tiempo a cobrarme hoy, yo cuánta plata tengo para pagarles, ¿sí? ¿Y dónde está la plata? Pues la plata está básicamente en la caja y en los bancos, solamente ahí, es lo que yo tengo en efectivo. Si todos vienen a cobrarme hoy, ¿cuánto tengo para pagarles? Por cada peso que yo les debo, ¿cuánto tengo ya en este instante para pagarles? En este caso me da 0.24, o sea que por cada peso que yo debo en esta empresa, para pagar inmediatamente solamente tengo 24 centavos. Y esta es nuestra siguiente prueba de liquidez. Un poquito para que no se nos confunda. Igual. Caja más bancos sobre los pasivos corrientes. Bien sea caja más bancos o lo que se llama equivalente, hagámoslo igual de la otra, efectivo y equivalente. Cualquiera de estas tres les debe dar lo mismo. Sobre pasivos corrientes se las discrimino porque no sé cómo están los estados financieros de ustedes. O la otra bien puede ser disponible sobre pasivos corrientes. No sé, eso ya depende del nombre que tengan ustedes en su estado de situación financiera de la cuenta. Pero en esencia es caja más bancos o efectivo equivalente al efectivo o lo que llaman el disponible dividido entre el total de los pasivos corrientes. Tenemos ya tres pruebas de indicadores de liquidez. Una me va a decir hoy, por cada peso en el pasivo corriente que debo, hoy cuánto tengo para pagar. La otra me va a decir cuánto tendría yo para pagar cada peso que debo en el corto plazo. Y la otra me va a decir cuánto tendría para pagar cada peso que debo en el corto plazo, descontando el inventario, porque recordemos que el inventario, a pesar de que es activo corriente, tiene un tratamiento diferente
porque son los activos que yo tengo para generar el dinero o la utilidad de la empresa. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Finalmente, lo que es la prueba de... Señora. Qué pena, este indicador de prueba de efectivo es como para, dice si tenemos, tanto como lo dice, o sea, el efectivo disponible ya en este momento para pagar el pasivo corriente. Exacto. Por cada peso que yo debo, porque esto me da un valor entre 0 y 2, por cada peso que yo debo, ¿cuánto dinero tengo para pagarlo? Si me da 0.2, entonces por cada peso que debo tengo 20 centavos para pagar. Si me da 0.8, por cada peso que debo tengo 80 centavos para pagar. Si me da 2, por cada peso que debo tengo 2 pesos para pagar. Ya, hoy, en este momento. ¿Clara la duda, Paula? Sí, profe, ya entiendo. Es decir, que si llega, digamos, a 2%, la empresa está más solvente para pagar las deudas. Si la empresa llega a ¿cuánto, perdón? Entre más alta, entre 1 y hasta 2%. Entre más alto me dé, es mejor. ¿Sí? Sí, profe, entiendo. Ok. Y esta no me da porcentajes, Paula. Esto me da en pesos. Por cada peso que debo, tengo tanto, o tengo tanto por cada peso que debo, etc. Me das, por así decirlo, en pesos. Capital neto. Esta prueba de capital neto va muy de la mano con la razón circulante. Que la razón circulante, acuérdate, era la totalidad de los activos circulantes entre los pasivos circulantes. De este modo nosotros podemos obtener un determinado factor que nos permitiría saber cuánto estamos endeudados respecto a lo que tenemos en la empresa. ¿Por qué es importante esta prueba del capital de trabajo neto? Bueno, pues básicamente con este indicador vamos a poder saber realmente con cuántos recursos podemos disponer una vez que hemos hecho frente a todos y a cada uno de nuestras obligaciones. ¿Cómo vamos a poder saber eso? Bueno, simplemente es la diferencia entre nuestros activos circulantes y nuestros pasivos circulantes. Por lo general siempre se tienen más activos que pasivos, o al menos se tienen más activos circulantes que pasivos circulantes, y esto nos permitiría darnos un indicador de que la empresa cuenta con recursos suficientes para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Pero una vez que hemos hecho frente a nuestras obligaciones, debemos saber si aún nos queda capital para seguir trabajando. Por eso ahí la palabra de capital neto de trabajo, porque vamos a saber si después de haber pagado todas nuestras obligaciones podemos seguir produciendo o puede la empresa seguir haciendo lo que está dedicada a hacer, que pueden ser productos, servicios, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos da el resultado son 412,000. Quiere decir que una vez que hemos pagado todas nuestras obligaciones, todavía tenemos 412,000 para poder seguir trabajando en la empresa. Ya sea que los tengamos en el banco, ya sea que sea algún remanente de nuestros clientes, que sea parte de la caja o que sea parte de nuestro almacén. Amigos, esto es lo que tenemos que entender primeramente con las razones financieras. En los próximos videos de contabilidad para no contadores vamos a seguir hablando de las razones financieras y cómo las vamos a ir aplicando en cada uno de nuestros estados financieros. Vamos con nuestra última prueba, nuestro último indicador de liquidez, que se llama el capital de trabajo. ¿Y cómo lo sacamos? El capital de trabajo va a ser los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y esto me va a dar un valor en pesos. Ese valor que me da en pesos, ¿qué me va a decir? Me va a decir, después de yo pagar todos mis pasivos corrientes con mis activos corrientes, ¿qué dinero me queda para seguir trabajando? Es decir, si hoy vienen todas las personas a las que yo les debo dinero en el pasivo corriente y me cobran y yo les pago, ¿con cuánto dinero me quedo en la empresa para seguir trabajando? ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas o preguntas?
No, pero Listo, jóvenes, entonces aquí les dejo la pantalla y empiecen a trabajar. 20 minutos para sacar estos indicadores. Ay, uy, que tenemos. Vamos a la página. Sí lo están haciendo, jóvenes. Necesito que estén trabajando en ellos para ayudarles la... Tengo una pregunta. Sí, dime, Paula. Es que veo igual a
fórmula de razón circulante y capital de trabajo. No, jamás. Tengo activos corrientes sobre pasivos corrientes, Sí, razón circulante. sí, Y en capital de trabajo, activos corrientes dividido pasivos corrientes. no. Mira aquí, mira la pantalla. El capital de trabajo es activos corrientes menos pasivos corrientes. Ah, ok, bien. Gracias. ¿Listo? Para los casos que Cuarto video de la serie de razones financieras. Ya analizamos las razones. Bueno, jóvenes, entonces, pues igual ahí se los dejo para que los vayan terminando. Esto ya saben que es para la exposición del trabajo final dentro de 8 días. Ahora vamos a trabajar los indicadores de rentabilidad. Cuarto video de la serie de razones financieras. Ya analizamos las razones de liquidez, endeudamiento y actividad. En este video vamos a hablar del último grupo, que son las razones de rentabilidad. Entonces, ya vimos los de liquidez, ya vimos los de endeudamiento. Los de actividad no los veremos porque son mucho más especializados. Para esto necesito no solamente datos de los estados financieros, sino también datos de la empresa como tal,
como cuánto tiempo permanece la mercancía en el almacén, como cuánto tiempo se le cobra a los clientes, como cuánto tiempo se le paga a los proveedores, etcétera, que son datos que no aparecen en los estados financieros, entonces por eso no los vimos. Sin embargo, ya vimos los que son los de liquidez, los que son de endeudamiento, que ustedes van a exponer ahora, y los que son de rentabilidad. ¿Qué son las razones financieras? Pues aquí hay un resumen muy concreto. Son indicadores obtenidos por lo general de la división o de la suma, de la resta, etcétera, de dos cifras proporcionadas por los estados financieros, los cuales nos permiten medir o cuantificar la situación económica y financiera de la empresa o negocio para la toma de decisiones correspondientes. ¿A través de qué? Pues precisamente a través de cómo esté la liquidez, de cómo esté el endeudamiento y de cómo esté la rentabilidad de la empresa. Según nuestro curso de finanzas para no financieros que terminamos la clase pasada, la rentabilidad es lo más importante, porque es el motor de la empresa, es cómo funciona la empresa, ¿sí? Y necesitamos ahora, ya para finalizar, aprender a evaluar la rentabilidad. Estas razones básicamente son las que más le interesan a los dueños o accionistas, porque representan toda aquella información que les hace saber a ellos qué tanto están ganando con el funcionamiento del negocio, en concepto de utilidad o ganancia. Así que vamos a ir analizando las distintas razones, aquí las tengo ya preparadas, con su respectivo índice máximo o mínimo, y vamos a ir interpretando los resultados que obtengamos. La primera razón de rentabilidad que tenemos es margen de utilidad bruta. Este se obtiene al dividir la utilidad bruta entre las ventas netas por 100. Desde el momento que vemos por 100 significa que el resultado que vamos a obtener es un porcentaje. ¿Para qué nos sirve el margen de utilidad bruta? Para comparar qué tanto beneficio estamos obteniendo únicamente tomando en cuenta las ventas menos la utilidad obtenida de restar las ventas menos el costo de venta. Entre más alto sea este índice, mejor. De hecho, este es el índice más alto que vamos a obtener, porque luego vamos a ir rebajando los gastos, los impuestos y otros gastos necesarios. El indicador que a mí me debe dar más alto dentro de la empresa es el margen de utilidad bruto. ¿Y qué es el margen de utilidad bruto? Es la división entre la utilidad bruta sobre las ventas. Me va a dar un valor siempre inferior al 100%. ¿Qué me dice ese valor? Me dice qué porcentaje de utilidad bruta, como su nombre lo dice, estoy teniendo sobre las ventas. Es decir, si yo produzco zapatos, restándole el costo de producir esos zapatos, ¿cuánto me está quedando de margen de utilidad? Antes de restar los costos, antes de restar los gastos operacionales y los gastos no operacionales. Si vemos para este ejemplo, la empresa establece que lo aceptable es un margen de utilidad bruta de 75% o más. Ustedes se preguntarán por qué tan alto el índice. Porque únicamente estamos tomando en cuenta la utilidad bruta que obtenemos al restar las ventas netas menos el costo de venta. Se espera que nuestros costos sean lo suficientemente bajos o las ventas lo suficientemente altas para que este porcentaje a su vez sea alto. Así que vamos a hacer la comparación en este caso. Vamos a ir al estado de resultados donde, como nos fijamos, obtendremos toda la información necesaria. Necesitamos la utilidad bruta. En este caso, la utilidad bruta de este negocio es 18 millones. Y eso lo vamos a dividir entre el total de las ventas, que son 25 millones. Esto nos da como resultado un índice de 72%. Está por debajo de lo que la empresa exige, pero no es una cantidad tan por debajo. Cuando aquí hablan de que la empresa exige el 75, esto es puntualmente para el caso de esta empresa. Pero ya cada empresa tendrá establecido cuánto se debe ganar, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si Brenda vende gomas, pues Brenda comprará las gomas a 200 y ella las venderá a 300. Y ella está estableciendo que su margen de utilidad bruta es del 50%, es decir, ella se le va a ganar 50% a cada goma que venda. Pero pues ya esto sí es dependiendo del criterio de la empresa.
Obviamente obtener un margen bruto del 75% es bien difícil, bien complicado. Generalmente esto ronda el 50%. Solamente es un 3% por debajo. Así que podríamos considerarlo todavía dentro de lo aceptable, ya que se acerca mucho al 75% que la empresa exige. El hecho que tengamos un 72% nos da a entender que la empresa logra mantener sus costos en un nivel adecuado. Recordemos que si el costo es muy alto, este margen de utilidad estaría muy abajo. Y entre más abajo esté el margen de utilidad bruta, más seguros estamos de que el margen que obtengamos al final, después de rebajar gastos e impuestos, no va a ser el mejor. Por eso necesitamos que el margen de utilidad bruta sea lo más alto posible. Vamos al siguiente margen de utilidad, que es la utilidad operativa. En este caso dividimos la utilidad operativa entre las ventas netas. Si nos fijamos en el estado de resultado, la utilidad operativa se obtiene de restar los gastos operativos a la utilidad bruta. En este caso, las razones financieras indican que lo que la empresa espera es un margen de utilidad bruta de al menos un 45% o más. Entonces aquí ya cuando hablamos de la utilidad operativa, vamos a tomar la utilidad operativa o la utilidad operacional. Obviamente este indicador va a ir bajando en función de que vayamos bajando las utilidades, ¿sí? Porque la utilidad operacional siempre va a ser menor que la utilidad bruta y la utilidad neta siempre va a ser menor que la utilidad operacional y así sucesivamente. Vamos a ver si lo logran. Dividimos utilidad operativa, que en este caso es 6.925.000, entre las ventas. Y eso nos da un total de 28%. Aquí sí debemos centrar especial cuidado. La empresa espera un 45%, pero tuvimos un 28%. Y si comparamos el margen de utilidad anterior, que es el de 72%, hemos disminuido considerablemente el margen de utilidad. Básicamente ha disminuido en 44 puntos porcentuales. ¿A qué se debe esto? La respuesta es muy sencilla. Los gastos son demasiado elevados. Si nos vamos al estado de resultados lo podremos observar. Mientras que la utilidad bruta es de 18 millones, miren la cantidad de gastos que tiene este negocio. 11.075.000. Por esa razón es que el margen de utilidad descendió considerablemente. Así que al observar este resultado podemos notar que la empresa tiene que poner especial cuidado en la forma como sale dinero de la empresa. Se están generando demasiados gastos. La empresa tiene que ver si los gastos que tiene son realmente necesarios o si se está gastando en cosas que no valen la pena. Si la empresa logra corregir este detalle, eso va a repercutir un mayor beneficio para los accionistas. Porque aquí viene el margen de utilidad que realmente es el que les interesa. El margen de utilidad neta. Dividiendo la utilidad neta entre las ventas netas. Y este es pues uno de los más importantes indicadores de rentabilidad, porque ¿qué me va a decir? De lo que yo vendí, ¿qué porcentaje me gané? Ya, neto, para mí, después de todos los descuentos, para mí o para los accionistas o para los socios, bueno, como lo quieran interpretar. Me va a decir, de todo lo que yo vendí, ¿qué porcentaje me quedó de rentabilidad? Recordemos que la utilidad neta la obtenemos ya al final, cuando hemos rebajado los otros gastos, hemos considerado otros ingresos, e incluso hemos ya calculado el impuesto sobre la renta. En este caso, la utilidad neta del negocio es de 5.025.000. Vamos a ver si logra llenar las expectativas de los accionistas. Ellos establecen un margen de utilidad neta aceptable del 20% o más. Vamos a ver si lo logra. Dividimos utilidad neta en el estado de resultados, 5.025.000, entre las ventas netas, que son 25 millones. Esto nos da un total de
20% exactamente. Así que si nos vamos a la meta que la empresa puso, la ha alcanzado, porque el rendimiento neto, el rendimiento que se espera al final de rebajar los gastos y los costos, es exactamente un 20%. Ahora bien, la empresa pudo haber obtenido un margen más alto. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos al inicio, el margen de utilidad operativa es demasiado bajo y esto se debe a los gastos que la empresa generó. Si la empresa hubiera rebajado sus gastos, este margen de utilidad neta hubiese sido mucho mayor. Solo para ver cómo cambiarían las cosas. Voy a cambiar los gastos de operación. Supongamos que los gastos de operación hubieran sido 8 millones de lempiras, o de dólares, o de córdobas, o de yenes, como usted lo quiera manejar. A mí se me sale lempira por ratos porque recuerden, yo soy hondureño y esa es la moneda que manejamos aquí en el país. La utilidad neta subiría a 7.331.250 y en razones financieras representaría un margen de utilidad operativa de 40%, que ya está más cerca de lo que esperábamos, y un margen de utilidad neta del 29%. Así que ahí está el problema del negocio, si lo podemos llamar problema. La empresa logró su margen de utilidad neta, pero pudo haber sido más alto si los gastos hubieran sido más bajos. Así que ese es el problema a corregir en este caso. Ahora pasamos a la razón de rendimiento sobre activos. Esta razón me permite ver con cuánta eficiencia se están usando los activos, de manera que puedan generar utilidad. Y este ya lo vimos en el curso de finanzas para no financieros, rendimiento sobre activos o ROA, Return on Assets, rentabilidad de los activos. Cuando nosotros hablamos del ROA, Return on Assets, o rentabilidad sobre los activos, lo que tenemos que determinar es los activos de la empresa, qué utilidad están produciendo en un periodo contable, qué porcentaje de los activos están generando, rentabilidad, es decir, qué porcentaje fue la rentabilidad respecto de los activos. En este caso, la empresa maneja un 25% de rendimiento sobre activos. Vamos a ver si lo logra obtener. Para ello vamos a dividir la utilidad neta entre el total de la actividad. En el estado de resultados, la utilidad neta es de 5.025.000 dividido entre el total del activo que está en el balance general, 15.540.000, nos da un total de 32%. Como ya he dicho anteriormente, los cálculos son fáciles, lo que necesitamos es saber interpretar. ¿Qué quiere decir este 32%? Quiere decir que el activo total contribuye en un 32% a la generación de utilidades, y esto está por encima del índice que la empresa ha establecido. Este índice también se puede establecer según lo que se maneja en el mercado en el que se desenvuelve el negocio. Por ejemplo, si el mercado establece que el rendimiento sobre activos de una empresa en un nivel óptimo es de un 30%, la empresa todavía está por encima de ese nivel. Esto sirve para que si alguien quiere invertir en este negocio, se dé cuenta que la cantidad de activos que tiene el negocio se está utilizando de manera óptima. ¿Qué hubiese pasado si este índice hubiese estado por debajo del 25%? Esto hubiese dado a entender de que el negocio no está empleando de manera óptima sus activos. Y esto se puede deber posiblemente a dos razones. Número uno, tenemos demasiado activo ocioso, o sea, no se está utilizando. O número dos, los activos no se están utilizando de la manera óptima. La gente que tenemos operando los activos para que generen ventas y utilidades no lo están haciendo de la manera. Por eso aquí se maneja el término de eficiencia. Eficiencia es cómo podemos obtener beneficios utilizando la menor cantidad de recursos posible. Pero si tenemos demasiados activos y no se están utilizando de la forma correcta, entonces ahí se pueden tomar algunas decisiones.
O se venden aquellos activos que están ociosos o se emplean de manera óptima para que este índice de rendimiento sobre activos aumente todavía más. Por último, vamos a ver la razón de rendimiento sobre capital. Esta razón nos pide que dividamos la utilidad neta entre el patrimonio total. ¿Para qué me sirve esta razón financiera? Y este es el que vimos como el ROI, o Return on Equity. Cuando hablábamos del ROE, estábamos diciendo cuál era la rentabilidad que obtenían los socios sobre su inversión en la empresa. Es decir, del dinero que ellos pusieron, ¿qué rentabilidad les está generando ese dinero? Me permite saber cuánto de la inversión está generándome ganancias, utilidades. Si realmente lo que yo estoy invirtiendo me rinde. Y en este caso el negocio espera un rendimiento sobre capital del 35%. Vamos a ver si lo logran. Vamos a dividir la utilidad neta, que en este caso ya la tenemos aquí, 5.025.000, entre el patrimonio total. Recordemos que el patrimonio total toma en cuenta el capital social, las utilidades del periodo, utilidades retenidas si es que las tiene, etc. En este caso es 9.230.000 y nos da un total de 55%. Con este índice hay que tener un cuidado especial. A veces escuchamos decir que entre más alto mejor, pero como estamos hablando del patrimonio total, si la utilidad neta está muy por encima del patrimonio total, puede ser bueno o puede ser malo dependiendo cómo esté conformado el patrimonio total. ¿Por qué razón el patrimonio total puede estar muy por debajo de la utilidad neta? Una razón puede ser porque venimos arrastrando pérdidas. Y eso pues no es tan bueno. Lo ideal es que vengamos arrastrando ganancias. Otra razón por la que de repente tenemos un índice demasiado alto es porque la inversión que se hizo es pequeña y cualquier utilidad un poco considerable en cuanto a cantidad puede generarme un índice alto. Así que este índice es engañoso. Podría ser engañoso. Pero en este caso, este 55% es muy bueno porque la utilidad, si la notamos, es de 5 millones y el patrimonio tiene ganancias y el capital pues es considerablemente alto también. Así que podemos ver que en este caso la razón del rendimiento sobre capital es muy buena, está por encima del 35%. Si un inversionista quisiera invertir en este negocio y ve este índice en comparación con los negocios de la competencia, sin duda alguna invertiría solo tomando en cuenta el rendimiento sobre capital. Así que, en resumen, si notamos las razones de rentabilidad, vemos que el negocio está muy bien. El único detalle es sus gastos. Los gastos están muy altos y por esa razón no pudimos obtener un margen de utilidad neta más alto, pero se obtuvo el necesario en los inversionistas esperan. Muy bien, así concluimos con nuestras razones de rentabilidad. Nos quedaría un último video en el que voy a explicar un análisis financiero conocido como sistema de análisis DuPont. Listo, jóvenes, entonces estos son los otros indicadores que tenemos que incluir para nuestro análisis final para dentro de 8 días. Ustedes ya analizarán su empresa cómo está respecto de la liquidez y respecto de la rentabilidad. Les voy a dar los 20 minuticos del break, que ustedes acaban de llegar de trabajar, supongo están cansaditos, supongo quieren descansar, entonces tómense por favor los 20 minuticos del break y retomamos a las 8:15, ¿vale? Profe, qué pena, le hago una pregunta. ¿Sí? Es que en este estado de resultados no veo un ítem que diga utilidad operativa. Utilidad operacional. Sí, no lo veo. ¿No? ¿Me dices No, cuáles son profe. tus utilidades, Michelle, por favor? Tengo utilidad bruta, utilidad neta, utilidad antes de impuesto a las ganancias y utilidad atribuible. ¿Utilidad qué, perdón? Atribuible, profe. Entonces, tomas la utilidad antes de impuestos.
Listo, profe. Listo, niños. Entonces retomamos a las 8:15, no se me salgan de la reunión, por favor, ¿vale? Bueno, jóvenes, entonces ya para finalizar y que ustedes se puedan ir a trabajar porque tenemos mucho trabajo pendiente, por favor las exposiciones, necesito ver cómo están los indicadores de endeudamiento de las empresas de ustedes. ¿Quién quiere ser el primero en compartir? ¿Están por aquí o ya me fueron? Profe, qué pena. Diga ahora que profe. ¿Qué pasó? No les escuché, perdón. Geraldine, Paula, ¿qué me dijeron? Profe, hasta qué indicador tiene que poner solamente hasta los que llegamos a la clase pasada. Sí, solamente hasta los de endeudamiento en la clase pasada. Listo. Arranca. ¿Quién empieza? El tiempo es de ustedes. ¿Quién va a exponer? Niños, voy a calificar. ¿Quién va a exponer? Profe, nosotras por eso estamos teniendo problemas para poder compartir. Es que Majo es la que va a presentar pantalla y tiene como un problemita para poder compartir. ¿Será que nos regala un minutito? De una, no hay problema, yo las espero. Profe, si quiere empezamos nosotras. Listo, Paula, entonces háganle, empiecen ustedes mientras el otro equipo soluciona. Michelle, si de pronto tienes inconveniente o no lo logran compartir, me las pasan y yo les colaboro. Bueno. Paula, adelante. Profe, mira que la plataforma cambió un poquito, entonces. Es el botoncito que está al lado de la cámara. El tercer botón. Ahí le compartí toda tu pantalla, ¿cierto? Sí, selecciona, exacto, selecciona la pantalla y le da a compartir ahora. Compartir ahora. Pero no me aparece. Si seleccionaste la pantalla. Ah, espera, yo tengo la presentación. No, Paula, pero no me aparece. Pero es que no se me habilita compartir. ¿Será que es otra opción? Si es toda tu pantalla. Sí, le dices toda tu pantalla. A ver, le dan el botoncito. Le dices ya. tu pantalla completa. Ahora sí, listo. Bueno, profe, nosotros nos hicimos buenas noches a todos. El trabajo pues que estamos haciendo mi compañera y yo es sobre el terminal de Bogotá, ¿sí? Paula, ¿me Nosotros recuerdas con quién eres, por favor? Con Maritza Gudelo. Ok. Les explicaba que sobre el terminal de Bogotá hicimos casi todos porque no teníamos como muy claros cuáles eran. Vamos a ver entonces a mostrárselos, ¿sí? Dale, no hay problema. Hola, buenas noches. Les voy a hablar como un poco acerca del ROE. El ROE es como el ratio más usado para medir la rentabilidad de la empresa. Se calcula pues dividiendo el beneficio neto obtenido en relación a los fondos propios. Entonces nos dio un valor del menos 4%. El ROE nos sirve para evaluar la rentabilidad que ofrece el negocio a sus inversionistas. ¿Yo qué puedo analizar ahí? Puedo analizar que el coste de la deuda
es superior a la rentabilidad económica, que la empresa no tuvo utilidades netas reflejadas y que por el contrario han sido generados como pérdidas al final del ciclo operativo, y que los inversionistas no van a obtener rentabilidad por su patrimonio. Bueno, esto pasa básicamente porque la empresa lo que dio fue pérdida, ¿no? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, ahora vamos a pasar al ROA. Listo, ahora sí. El ROA es el ratio que nos indica la rentabilidad sobre los activos, también llamado ROI. Este indicador es fundamental porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa, es decir, que es un ratio de rendimiento. Bueno, a nosotros nos dio un menos 3%. Pues, profe, no sé, yo pienso que debido a la situación, la empresa no está utilizando como de una manera adecuada su capital. Lo que pasa es que al darte pérdida, pues ya te va a dañar todos los indicadores de rentabilidad, ¿sí? Porque obviamente la empresa no tuvo rentabilidad. Sí, esto se debe como a que casi no recibe ingresos, entonces por eso nos dio negativo. Ahora vamos a pasar a la razón de deuda a largo plazo. Listo. Esta razón mide la relación entre los fondos de largo plazo proporcionados por los acreedores y los recursos aportados por los socios de la empresa, permitiendo determinar además el grado de palanqueo financiero a largo plazo. Este nos dio un 12%. Este indicador nos permite ver como qué tan endeudados están los accionistas respecto a las deudas a largo plazo. Entonces, pues me parece que nos dio como un buen valor, un buen indicador. Pero ven, pregunta, acuérdate que este se sacaba sobre el total pasivos no corrientes, sobre el total de los pasivos más el patrimonio, no solo sobre el patrimonio. ¿Sí lo incluiste ahí? ¿Cómo así, profe? Maritza, la fórmula era total pasivos no corrientes dividido entre total pasivo más patrimonio. Regáleme un momento, profe, ya miro si sí. No, no te preocupes, solo te dejo la inquietud para que lo revises luego, ¿vale? Listo, profe. No, profe, qué pena, nos faltó incluir patrimonio, ese es solo total patrimonio. Entonces, Nos faltó incluir pasivos y patrimonio. listo, Sí. Paula. Y por favor, ustedes le están diciendo utilidad del ejercicio, pero resulta que la empresa tuvo pérdida. Entonces no le coloquen utilidad del ejercicio, sino pérdida en las diapositivas anteriores. Pérdida. Listo, profe. Listo, Paula. Pues es para ya el trabajo final, ¿ok? Sí. Profe. Y ahora vamos a hablar de la razón de la deuda. La razón de deuda indica la cantidad de deuda que está utilizando una entidad para financiar sus activos y se calcula dividiendo el total de pasivos entre el capital contable. Esto nos dio de un 13%. Esto muestra cómo tan endeudados están los accionistas respecto a las deudas a largo plazo. Ok. Profe, me dice que no puede superar como el 20 o el 30%. No, este indicador está, ahí como está bien porque esta empresa tiene muy poquita financiación a través de pasivos. Ay, profe. Ya lo tengo con mi compañera Paula. Bueno, entonces continuamos con el nivel de endeudamiento. ¿Sí? Es el ratio de endeudamiento mide el apalancamiento financiero, es decir, la proporción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. La fórmula que aplicamos fue total pasivos dividido sobre el total pasivos y patrimonio. También da un 13%.
Según pues lo que entendemos es que si el valor se aproxima, digamos, a cero, es que las deudas se consuman a largo plazo. Y cuando es superior a uno, indica que todos los vencimientos son a corto plazo. Esto pues, ¿qué quiere decir? Que tiene más a corto plazo el nivel de endeudamiento. Bueno, vamos con calidad de deuda. La calidad de la deuda es la proporción de deuda de una empresa exigible a corto plazo, comparándolo con la proporción de deuda empresarial que vence a largo plazo. Cuanto más lejanos estén los vencimientos, mejor la calidad de la deuda. Nos dio un 21% en la fórmula total pasivos corrientes sobre total pasivos. Dice que si se sitúa entre el 40 y el 60%, si es inferior a 40, la empresa puede estar incurriendo en pérdida de rentabilidad de los recursos. Entonces, eso relacionado con lo que usted nos indicaba en las diapositivas anteriores, que la empresa pues como que está mostrando pérdidas, porque todos los resultados que ustedes dan del 2020 son negativos en muchas casillas. Bueno, cash flow, también conocido como flujo de caja o flujo de efectivo o tesorería. Es lo que mide la salud económica de una empresa y determina la capacidad de esta tiene de generar beneficios, hacer frente a todos sus pagos. En definitiva, nos indica el estado de una empresa. La fórmula que se aplicó fue la utilidad del periodo, que es negativa. Esto lleva lo que es depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Pero, como usted nos decía, que nuestro balance no tiene esos dos ítems, pondríamos el 10%. El resultado que nos dio fue menos 1.023.520 pesos. Bueno, sí, te dije que utilizaras el 10% porque tú no tienes depreciaciones y amortizaciones, ¿cierto? Sí, profe, igual, digamos, nosotros también tratamos de hacer esta, que es razón de veces que se gana el interés. Inclusive le pregunté, pero las fórmulas que nosotros tenemos son las que hemos empleado y no nos dan. Entonces me gustaría que ustedes nos miraran el informe que tenemos. Sí, claro, me lo puedes mandar al WhatsApp, bien sea el Excel o la presentación, me lo mandas al WhatsApp y yo lo reviso. Sí, profe, para saber que estamos en lo correcto, porque pues muchas cosas nos dan negativas y no sé si esté bien. Pues ese te dio bien. ¿Qué es lo que pasa, Paula? Recuerda la ley de los signos. Si tú divides un positivo entre un negativo o viceversa, te va a dar un valor negativo. Sí. Y obviamente, pues, a esa no es la cantidad de veces que se ganó el interés, sino la cantidad de veces que se perdió. Sí. Porque la empresa lo que tuvo fueron pérdidas. Pero pues en esencia está bien. Listo, profe, igual se lo voy a enviar. Y bueno, esas son las razones de nosotras. Listo. Perfecto, muchísimas gracias, Paula Andrea y Maritza. María José, listo, ¿pudiste compartir? Sí, ya, pero profe, ¿cómo comparto acá? O sea, no veo. Tienes abajo el tercer botoncito que es una flechita hacia arriba. ¿Ya lo ubicaste? Ah, sí, ya. Ya voy a compartir. María José, ¿me recuerdas con quién eres? Con Michelle Carmona y Geraldine Castillo. Listo, profe, ahí está viendo. Sí, señora. Listo. Bueno, profe, buenas noches para todos, buenas noches compañeros. El grupo está conformado por María José Naranjo, Geraldine Castillo y Michelle Carmona. Vamos a hablar sobre los indicadores de endeudamiento. Nosotras realizamos 6. Realizamos 6 porque también nos basamos en la clase que el profesor explicó los indicadores con el video de contabilidad para no contadores. Vamos a empezar con el primer indicador, que es razón de deuda a largo plazo, en el cual podemos ver que nuestra empresa, del 100% que tiene que tiene, el 46,93% pertenece a la deuda respecto al capital de la empresa. Esto quiere decir que por cada peso que tiene la empresa, 46,93 centavos pertenecen al pasivo a largo plazo. También tenemos indicador de razón de deuda, donde podemos observar
que el 55,45% del total de los activos de la empresa son deudas u obligaciones que la empresa tiene con terceros y el 44,55% restante corresponde a todo aquello que pertenece a los socios. Y ahí podemos ver que cada peso que tiene la empresa que posee debe 55,45 centavos a terceros por cada peso. Ok. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, continúo yo con el indicador de calidad de la deuda, que es el pasivo a corto plazo de la empresa, es mucho menor al de largo plazo, entonces por lo tanto hay mayor tiempo para pagar las deudas. Nuestra calidad de endeudamiento es óptima. Y acá tenemos el otro indicador de razón de veces que se gana el interés, que es el 5,73 veces pertenece a las ganancias actuales para pagar su deuda pendiente, y el apalancamiento es de 5,73 veces, indica que se tiene la capacidad y es rentable tanto para pagar intereses financieros de las utilidades o para recurrir a una financiación ajena. El nivel de endeudamiento de gastos financieros versus las ventas, entonces el valor que pagamos en total de las ventas adeudadas es de 0,047, es decir, el 4,71%. Y la capacidad de evolución a corto plazo con el cash flow, o sea, el flujo de caja que genera la empresa, solo se podrá pagar el 73% del pasivo de la empresa. Profesor, en este último nosotros tampoco contábamos con amortizaciones ni depreciaciones, así que sumamos el 10% de la utilidad neta. Perfecto. Pues este es el caso porque no tienen discriminado el valor. Lo ideal obviamente sería saber cuánto es, y si ustedes están dentro de la empresa, pues puede preguntar en contabilidad que les especifiquen cuánto es. Como en este caso no se tiene, pues asumimos que es un 10%. Sí, profe, y como podemos ver con los indicadores de endeudamiento, el endeudamiento de nuestra empresa es óptimo, porque podemos ver que, por ejemplo, en la razón de deuda estamos entre el 50 y el 60%, lo cual significa que la empresa aún se puede endeudar un poquito más, y también con la calidad de deuda podemos ver que tenemos solvencia para poder pagar nuestras financiaciones a terceros. Perfecto. Y listo, profe, eso es todo por nuestra parte. Listo, muchísimas gracias, súper bien. Y Sebastián y Brenda para finalizar. Sí, profe, ya le comparto. ¿Compartes tú o compartes lo Brenda? Nada, como quiera. Bueno, entonces pues les recordamos, nuestra empresa es la de Postobón. Pues nosotros tenemos 5 indicadores. Ahí pues viendo de los demás nos quedó faltando pues como uno. Entonces, la primera, que es la razón de deuda a largo plazo, pues nos da el 36%, de acuerdo a la fórmula de total pasivo sobre los activos totales, que pues nos representa que son las deudas de la empresa de Postobón a largo plazo. Pero recordemos, espérame, devuélvemelo por favor, Brenda. Sí. Razón de deuda a largo plazo, ¿es total de pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo? Total, el pasivo total y los activos total. No, es del pasivo no corriente o del pasivo a largo plazo. Entonces ese sería el otro que está en la otra diapositiva. Entonces los confundimos. Ok, listo, no importa, los corriges para la final. Bueno. Listo. Pero entonces ahí, o sea, son
el pasivo a corto plazo. No, a largo, porque mira que es concentración de la deuda a largo plazo. Ah, listo. Déjame solo como... Listo. Entonces, ya la siguiente, la calidad de la deuda. Pues en este pues nos representa los pasivos a corto plazo de la empresa son menores a los pasivos a largo plazo, ¿sí? De los corrientes a los no corrientes, que nos representa el 35%. El porcentaje de endeudamiento de la empresa pues es bueno. En el siguiente, que es por el que lo había confundido, o sea, intercalé pues como las dos. Exacto, este sí es total pasivos. Exacto, sí. Se nos da pues el 27% referente a los accionistas frente al capital pues como de la empresa. Entonces ese sería el de razón de deuda a largo plazo. Y el otro sería entonces este. Bueno, la siguiente, el nivel de endeudamiento de la empresa, que representa el 36% de endeudamiento de la empresa respecto a las ventas, ¿sí? Pues de acuerdo a la fórmula, esa sí creo que está bien. Y la última, que es la razón de veces que se gana el interés, ¿sí? Aquí yo tengo dos, es que no recuerdo bien, tengo dos fórmulas, una de acuerdo a la utilidad pues antes de los impuestos, sobre el patrimonio que nos da el 7%, y el resultado total del año sobre el patrimonio que nos da el 14%. Lo que pasa es que me perdí, Brenda, porque no sé qué diferencia hay de la utilidad al resultado total del año en tus estados financieros. Es que el resultado total son como el total de ventas. Es que la vez pasada le pregunté y me había dicho, no, entonces como el total de las ventas se ha representado por eso, porque como total de ventas no tenemos, o sea, en cuanto al estado de resultados. Pero ahí lo que tú tienes son los ingresos, tu estado de resultados debes tener unos ingresos, esos son los mismos que las ventas. Ah, listo. Pero entonces ahí, o sea, la fórmula está bien o hay que cambiarla. ¿Cuál estamos hablando? De la... El de razón de veces que se gana el interés. No, simplemente divides la utilidad, la divides entre los gastos financieros. Como de pronto tú no tienes gastos financieros, lo colocas en los gastos no operacionales. Ah, listo. Bueno, profe, ya eso sería como todo. De ahí pues queda pendiente como el último, no recuerdo el nombre, el del... Ah, no, pero eso yo les dije que no lo hicieron, no pasa nada. Ah, bueno, listo. No hay problema con eso. Bueno, niños, entonces, ya para finalizar el día de hoy, plan de trabajo para dentro de 8 días, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, ya deben tener leído el libro de El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Ya lo leyeron? Profe. ¿Cómo va esa lectura? Bien, profe. Bueno, leído y terminado para la próxima clase. Y adicional a eso, ya van a terminar una exposición general de toda la empresa. Esa va a ser la nota final. El seguimiento lo evaluamos aquí junto con la lectura del libro y la nota final que va a ser la exposición de toda la empresa. Desde el análisis vertical que iniciamos hasta los indicadores de rentabilidad con los cuales terminamos el día de hoy. Sacando obviamente lo más relevante, lo más significativo como ustedes la quieran hacer. Y haciendo las correcciones pues a las que haya lugar de acuerdo a las observaciones hechas aquí en clase. Con eso ya estaríamos dando por cerrado el curso dentro de 8 días. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Profe, o sea que tendríamos que hacer la exposición de todo. De todo, sí señora. De todo. Otra vez completa. Pero pues ya sacando lo más relevante, Michelle. Profe, qué pena, para que quede claro. Y ahí incluimos lo que aprendimos hoy. Sí, sí señora. Incluyen los indicadores de endeudamiento y los de rentabilidad. Perdón, los indicadores de liquidez y de rentabilidad. Ya es completa con todo. Qué pena, que tengo otra duda. ¿Claro? Los indicadores de rentabilidad realmente no hay que sacarle mayor conclusión, ¿cierto? Porque pues son muy obvios. Sí, son muy obvios de especificar qué es cada uno. Listo, profe, muchas gracias. Y eso es todo. Listo, niños, entonces no siendo más, pues damos por finalizada la tutoría. Nos vemos el próximo martes a las 6:30, por favor, con el libro leído y con las exposiciones, ¿vale?
Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.